¿Quieres que la gente obedezca? Diles que hay un trono en el cielo. ¿Quieres que no se rebelen? Diles que el sufrimiento los purifica. Y así, bajo promesas que parecen esperanzadoras, te roban la capacidad de decir no. No a la injusticia, no al abuso, no al silencio. La promesa de un paraíso post-mortem es el mejor invento para que aceptes el infierno en la tierra. El otro gran truco de las promesas bíblicas está en su ambigüedad. Todo es condicional. Te prometen bendiciones, pero bajo ciertas condiciones. Si crees, si obedeces, si no dudas, y claro, si no obtienes lo prometido, ¿de quién es la culpa? Tuya. Porque no tuviste fe suficiente. Porque no fuiste lo bastante puro. Es una trampa perfecta. Nunca puedes demostrar que la promesa es falsa, porque siempre habrá una excusa divina para justificar su incumplimiento. Spinoza lo llama superstición organizada, una forma de mantenerte constantemente culpable, constantemente insuficiente, constantemente dependiente de quien te traduce la voluntad divina. ¿Y qué ganan ellos? Control, dominio, autoridad. ¿Por qué se repite tanto que la fe te hace libre? Porque quieren que no te des cuenta de que en realidad te hace obediente. Spinoza no lo dice con rabia, lo dice con lógica. La fe usada como amenaza no es fe, es una herramienta política. Y cuando mezclas política con divinidad, el resultado siempre es el mismo. Poder absoluto disfrazado de amor eterno. Quizás lo más radical de Spinoza es que te devuelve el poder. No te dice en qué creer, no te da nuevas promesas. Te dice, piensa por ti mismo, observa el mundo, ama la razón, entiende la naturaleza. Y lo más importante, no aceptes verdades que vienen acompañadas de miedo. Las promesas de la Biblia, tal como son usadas por quienes buscan dominar, no te empoderan, te infantilizan. Te dicen que no puedes entender a Dios sin ellos, que no puedes salvarte sin ellos, que no puedes cuestionar sin caer en pecado. Y Spinoza responde, el verdadero pecado es no usar tu mente. El verdadero infierno es vivir con miedo a pensar. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? No hay nada más revolucionario que una mente libre. Y por eso Spinoza sigue siendo peligroso, porque no quiso destruir la religión, quiso liberarla del miedo. Y en el proceso, liberarte a ti también. Esto apenas comienza. En las próximas partes vas a ver cómo estas ideas se aplican directamente a tu vida cotidiana, cómo el pensamiento de Spinoza no es solo una crítica al poder religioso, sino una guía para vivir sin miedo. No un sistema cerrado, no una nueva doctrina, sino una forma radicalmente libre de mirar el mundo. Si quieres saber cómo desmontó también la idea de los milagros de los profetas del pueblo elegido, y cómo esas ideas siguen vivas hoy en discursos políticos, religiosos y sociales, prepárate, porque lo que viene no es cómodo, pero sí absolutamente liberador. Imagina que alguien te dice, Dios te habla, pero solo a través de mí. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es eso? Spinoza lo vio con claridad brutal. Si aceptas que hay intermediarios entre tú y lo divino, estás entregando tu libertad en bandeja de plata. La Biblia, usada como instrumento de poder, está plagada de figuras que dicen hablar en nombre de Dios. Profetas, sacerdotes, reyes ungidos. Pero Spinoza no se tragó ese cuento. Él dijo, si Dios es la verdad, no necesita portavoces. Si la Biblia necesita intérpretes, es porque lo que realmente busca no es iluminar, sino controlar. El verdadero truco no está en el texto, sino en quien lo explica. Y ahí está la trampa. Cada promesa bíblica viene condicionada no solo por la obediencia, sino por la interpretación oficial. ¿Y quién tiene ese poder? El que manda. No es casualidad. Spinoza fue uno de los primeros en decirlo sin miedo. Los supuestos enviados de Dios, muchas veces, se autoproclaman como tales para imponer sus propias leyes, no las de una divinidad. En sus palabras, quien afirma tener una revelación divina, lo que muchas veces tiene es una revelación de su propia ambición. ¿Qué hacen los profetas bíblicos? Aparecen en momentos de crisis, anuncian castigos y recompensas, y siempre terminan dando poder a una casta, a un líder, a una ley concreta. ¿Y quién fiscaliza que esa revelación sea real? Nadie. Porque si dudas, eres blasfemo. Si preguntas, eres rebelde. La Biblia construye una arquitectura de autoridad, donde todo está basado en confiar ciegamente en lo que otros dicen que Dios quiere de ti. Spinoza dijo basta. Dijo, si Dios es accesible solo a través de otro humano, entonces Dios se ha convertido en una excusa para la obediencia. Y no solo eso. Spinoza también señaló cómo las revelaciones funcionan como herramientas de miedo colectivo. Un profeta se presenta diciendo que escuchó la voz de Dios, lanza una advertencia, y de pronto toda una sociedad cambia sus leyes, ajusta sus conductas, reestructura su sistema, no por una verdad verificable, sino por el temor de desobedecer una voz invisible. ¿Qué tiene eso de sagrado? Nada. Tiene todo de estrategia política.
Y eso es lo que Spinoza denuncia, que los textos sagrados, lejos de ser solo expresión espiritual, han sido armados y manipulados para legitimar decisiones humanas con una autoridad supuestamente divina. Cuando alguien dice, esto es lo que Dios quiere, te está diciendo, esto es lo que yo quiero, y no quiero que lo cuestiones. Otro punto brutal que plantea Spinoza es cómo la figura del pueblo elegido, tan presente en la Biblia, alimenta una estructura de exclusividad moral. Se le promete a un grupo que ellos son los especiales, los apartados, los que recibirán el favor de Dios. ¿Te suena familiar? Claro, es el mismo truco que se ha usado para justificar guerras, genocidios, discriminación, colonización. ¿Quién cuestiona al que cree tener el favor divino? Nadie, porque si lo haces, te vuelves enemigo no solo del poder humano, sino del poder celestial. Spinoza no lo permite. Él afirma que la idea de un pueblo elegido es otra promesa vacía que sirve para justificar privilegios y castigar al que no encaja. ¿Dios ama más a unos que a otros? Dios pone condiciones étnicas, territoriales o culturales para entregar su bendición. Si crees eso, entonces ya no estás hablando de un ser perfecto, estás hablando de un líder tribal disfrazado de divinidad. Spinoza dice, Dios no tiene favoritos. Y si lo entiendes, el castillo de cartas se cae. Porque si no hay favoritos, no hay profetas exclusivos, no hay naciones especiales, no hay textos inamovibles. Solo queda lo que puedes conocer por ti mismo, a través de la razón, de la experiencia, de la observación del mundo real. La Biblia usada para dominar necesita que creas que otros saben más que tú sobre lo sagrado. Spinoza te dice, no, tú puedes entender el universo, tú puedes mirar la naturaleza, pensar y descubrir lo que es justo sin que alguien te lo dicte con ropaje religioso. Y hay más, la idea del pacto. La Biblia está llena de pactos. Dios hace un pacto con Noé, otro con Abraham, otro con Moisés. Pactos, promesas, condiciones, todo suena grandioso, hasta que te das cuenta de que esos pactos no son entre tú y Dios, sino entre Dios y un representante. Tú solo recibes la consecuencia. ¿Te das cuenta del detalle? Los pactos bíblicos funcionan como contratos firmados por otros, en los que tú estás obligado a cumplir cláusulas que nunca elegiste. Spinoza no se traga eso. Él dice, los únicos pactos reales son los que tú aceptas conscientemente. Si vives bajo normas que no elegiste, no estás pactando, estás siendo gobernado. Y eso nos lleva al núcleo de esta segunda parte. Spinoza no está atacando la espiritualidad, está atacando la estructura de poder que se esconde detrás de las promesas. Esas promesas bíblicas que dicen que tendrás paz, bendición, salvación, si aceptas ciertas reglas, ciertas voces, ciertos libros, ciertas jerarquías. Pero nada de eso está garantizado, porque no depende de ti. Depende de que sigas creyendo, depende de que sigas obedeciendo, depende de que no te atrevas a preguntar si el que te habla realmente escucha a Dios o solo se escucha a sí mismo. Y esa es la clave. Spinoza desmonta las promesas vacías con una sola herramienta, la sospecha activa, no la desconfianza cínica, sino la pregunta constante. ¿A quién beneficia esta promesa? ¿Qué gana el que me dice que Dios lo eligió? ¿Por qué necesito un mediador? ¿Por qué todo lo que Dios quiere siempre termina pareciéndose a lo que el poder quiere? Cuando haces esas preguntas, algo se rompe, el miedo ya no funciona. La obediencia empieza a resquebrajarse, y las promesas ya no tienen ese brillo mágico, porque ahora sabes que muchas veces fueron diseñadas para mantenerte esperando, mientras otros viven el presente como reyes. Spinoza no escribió para destruir la Biblia, escribió para leerla de frente, sin miedo, sin reverencia automática, para separar lo que inspira de lo que manipula, para distinguir la sabiduría real de las herramientas de control, y lo hizo con una claridad que todavía incomoda a los que necesitan que sigas creyendo sin entender, porque una vez que entiendes, ya no vuelves a creer de la misma forma. Y eso es el verdadero poder que ellos temen. Prepárate para la parte 3. Vamos a ir aún más profundo, porque ahora toca hablar de los milagros. De cómo los milagros bíblicos no fueron señales divinas, sino narrativas diseñadas para moldear la obediencia. Y Spinoza no tuvo piedad al analizarlos. Te vas a sorprender. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo la Biblia está escrita? No en lo que dice, sino en cómo lo dice. Porque ese cómo es clave. Las palabras no son neutras, las metáforas no son inocentes, y Spinoza lo sabía. Él no solo leía el contenido, leía la intención, y lo que encontró fue claro. El lenguaje bíblico está construido para generar impacto emocional, no claridad racional. Está diseñado para que sientas, no para que entiendas, para que obedezcas, no para que analices. La forma en que la Biblia habla de Dios, del pecado, del castigo, del amor, no está hecha para abrir la mente, está hecha para moldearla. Spinoza lo dejó claro.
El texto bíblico, en manos del poder, se convierte en una red de símbolos cargados de miedo y deseo. Cada palabra tiene un peso emocional: infierno, salvación, eternidad, maldito, elegido. Estas palabras no invitan al pensamiento crítico, te sacuden, te colocan frente a una emoción antes de que puedas preguntarte si lo que dicen tiene sentido. ¿Y qué pasa cuando el lenguaje te domina antes de que puedas pensar? Exacto, ya no estás reflexionando, estás reaccionando. Y eso, para Spinoza, es el primer síntoma de manipulación. Uno de los elementos más poderosos que Spinoza desmonta es el uso del lenguaje binario. Todo es blanco o negro, luz o tinieblas, bien o mal, justo o pecador. Esto te obliga a tomar partido, incluso cuando no tienes toda la información. Porque si no estás del lado de Dios, estás automáticamente contra Él. Y si estás contra Él, ya sabes lo que te espera. El truco es perfecto. No deja espacio para los matices, para la duda, para la complejidad. Y esa es una de las armas más peligrosas del lenguaje bíblico, porque cuando eliminas los grises, eliminas la libertad. El lenguaje también está lleno de absolutos. Siempre, jamás, eterno por los siglos de los siglos. ¿Sabes por qué? Porque los absolutos no admiten negociación. No puedes discutir con algo que se te presenta como verdad total, incuestionable. Esa es una técnica lingüística brutal. Lo eterno no se revisa, lo absoluto no se corrige. Entonces, ¿qué haces tú frente a eso? ¿Callas, aceptas o te conviertes en enemigo? Spinoza se negó a jugar bajo esas reglas. Él dijo: si una verdad no se puede cuestionar, no es una verdad, es una orden disfrazada. Otro punto afilado que Spinoza saca a la luz es cómo el lenguaje bíblico personifica lo abstracto. El mal no es una idea, es Satanás. El castigo no es una consecuencia, es el infierno. El bien no es una conducta, es Dios. ¿Qué provoca esto? Que conceptos que deberían ser discutidos, comprendidos, analizados, se convierten en personajes cargados de emoción. Y cuando algo tiene cara, historia, voz, ya no lo analizas, lo temes o lo amas. Así funciona la manipulación narrativa. Convierte ideas complejas en figuras que te hacen reaccionar. No piensas el mal, temes al diablo. No reflexionas sobre tus actos, temes el juicio. Y una mente que actúa por temor, no actúa libremente. Spinoza también denunció el uso del lenguaje profético como una forma de chantaje simbólico. ¿Qué significa esto? Que las profecías bíblicas están escritas de forma ambigua, poética, cargadas de imágenes vagas, de visiones, de símbolos. Esto permite que sean reinterpretadas una y otra vez, según lo que convenga al poder de turno. ¿Cómo refutas algo que puede significar cualquier cosa? No puedes. Entonces te resignas, aceptas. ¿Quién se atreve a discutir con alguien que dice: esto es lo que Dios me reveló, y te lanza una profecía llena de fuego, sangre, bestias, estrellas cayendo del cielo? Nadie, porque el lenguaje te abruma antes de que puedas entenderlo. Spinoza dijo: esa no es palabra divina, es teatro simbólico para paralizar la razón. Y lo más perverso es cómo ese mismo lenguaje te hace cómplice de tu propia opresión. ¿Cómo? A través de la interiorización del discurso. Cuando repites sin pensar: no soy digno, soy pecador, necesito ser salvado. Ya no necesitas que te dominen desde afuera, ya lo haces tú solo. Spinoza vio que el lenguaje bíblico no solo ordena el mundo externo, sino que reconfigura tu mundo interno. Y eso es lo más eficaz de todo. No necesitas látigos ni inquisidores si la persona ya se siente sucia por dentro, por algo que le dijeron que es malo, aunque nunca lo haya cuestionado. Y hay más. El uso de metáforas emocionales, Dios como padre, el alma como esposa, el pueblo como rebaño. ¿Sabes qué hacen esas imágenes? Te infantilizan. Te colocan en una posición de dependencia emocional. No discutes con tu padre. No cuestionas a tu esposo. No traicionas a tu pastor. Ese tipo de lenguaje suaviza la dominación, la hace parecer afecto, cuidado, amor. Pero Spinoza lo desenmascara. Detrás del padre hay un juez. Detrás del esposo, una estructura patriarcal. Detrás del pastor, un poder que no admite rebeldes. Y eso, cuando lo ves, cambia todo. La gran contribución de Spinoza en este punto es que no se limita a decir que la Biblia tiene ideas manipuladoras. Él muestra cómo el lenguaje mismo es la herramienta con la que se construyen esas ideas. Cómo la forma en que se nombra lo sagrado determina cómo lo entiendes. Y cómo lo entiendes, determina cómo vives.